En la apertura de esta edición de Sobremesa nos acompaña, aceptado amablemente nuestra invitación, el doctor Oscar Cuadros. Oscar, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, agradecido y es siempre un placer estar aquí. Bueno, estabas cuando hacíamos la introducción con Mariano de este asunto tan complejo, no solamente de entender en términos políticos, sino también en términos institucionales, y fundamentalmente esto último, que es la decisión del Senado de la Nación de rechazar los pliegos. Creo que es absolutamente inédito rechazar los pliegos de dos ministros de la Corte, que vienen de una designación por decreto, que es lo más fuertemente cuestionado en la sesión de ayer. El debate en ese sentido fue muy duro, realmente muy duro. Ahora, ya rechazados los pliegos, ¿cuál es la situación de Manuel García Mansilla? Uno supone que por una cuestión ética debería renunciar. ¿Es válido cualquier cosa que firme García Mansilla? ¿Sigue siendo ministro de la Corte? ¿Cómo es la cosa? En primer lugar, quiero reivindicar algo que señalabas, que es el rol del Congreso. Es cierto que puede parecer de alguna manera bochornoso si miramos el resultado de los problemas y evidentemente la falta de tacto en la negociación política que hace que arribemos a este tipo de conflictos. Pero es dable reivindicar también que, independientemente de las razones políticas que a cada sector lo motivan a efectos de tomar esta decisión, hay un control de parte del Congreso que es institucionalmente muy relevante. Bien, o sea, las instituciones funcionan. Exactamente, las instituciones funcionan. Y es lo mismo que ocurre con el control de los DNU. Hemos pasado décadas, desde 1994, con un control judicial muy lento y que llega siempre tarde, y hoy, bueno, podemos coincidir o disentir con el DNU que aprobó el acuerdo con el FMI, o bien con el rechazo de parte del Congreso de la Nación al DNU que autorizaba fondos para la CIDE. Pero el Congreso tiene un rol, participa y hay un equilibrio institucional, y esto es reivindicable. Ese es el contexto en el cual se da este problema hoy. Que no es menor, perdón, no es menor, porque no hemos olvidado esa parte, es bueno señalarlo. Puede gustarnos o no cómo salieron las cosas, a un sector le va a gustar, a otro no, pero las instituciones han funcionado desde su esencia y eso sí es muy positivo. Eso es absolutamente positivo, y es también lo que desnuda el fracaso de la gestión llevada adelante por el presidente en la nominación de dos candidatos que carecían del sustento político que hubiera posibilitado que obtuviesen las 2/3 partes de los votos en el Senado de la Nación. Pero además, Oscar, tampoco tenían antecedentes que uno pudiera decir eran intachables desde el punto de vista ético, desde el punto de vista profesional, ¿no? Bueno, allí yo creo que hay que distinguir la situación de Manuel García Mansilla a la del juez Lijo. El juez Lijo recibió 300 impugnaciones, es decir, fue impugnado desde todos los sectores de la vida jurídica y del acontecer social. Es una persona respecto de la cual se han planteado antes de su nominación a la Corte Suprema innumerables cuestiones respecto de la conformación de su patrimonio. Entonces, haber propuesto al hijo y todas las operaciones consecuentes para sustentar su candidatura han sido muy cuestionables. El caso de Manuel García Mansilla es distinto. Es una persona que ha ejercido el derecho, ha estado en el ámbito del petróleo y del gas durante muchos años, pero además es un académico relevante que mantiene cierta coincidencia ideológica con de alguna manera la impronta mileísta contemporánea. Entonces, son dos situaciones distintas, pero es cierto que hoy obtener un rango tan alto de conformidad como es las 2/3 partes del Senado de la Nación requieren otro tipo de negociación. Dejando al margen también algo que no puede ser dejado al margen y porque es insoslayable, que es que no se puede no carecer de presencia de mujeres en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Eso es algo absolutamente inviable en el 2025. Tener una mirada unívoca de hombres es un error en la propuesta evidente. Entonces, en ese contexto está planteado el escenario de lo que ocurre hoy con Manuel García Mansilla. Distingamos las situaciones. No había, como en el caso del hijo, un obstáculo para que la Corte le tomase juramento. No debía renunciar a ningún otro cargo, podía hacerlo. Fue designado por el Poder Ejecutivo por decreto y en comisión. Bueno, aquí tenemos una discusión porque eso carece de credenciales políticas institucionales relevantes, pero en definitiva hay precedentes que avalan esa práctica. Puede ser legal, pero carecía de cierta legitimidad, tal vez. Carece de legitimidad porque casualmente, y creo que esta es la lección a aprender, cuando se toman este tipo de decisiones a arrebato, luego los resultados consecuentes son estos. Que es la segunda vez que pasa exactamente lo mismo. Claro, es un fracaso estrepitoso. Absolutamente. Entonces, Manuel García Mansilla podía
jurar como juez, la Corte tomó su juramento, se incorporó a la Corte Suprema y efectivamente ha suscrito ya una cantidad de fallos en los cuales ha participado. Yo diría, en este periodo que va desde la toma de juramento hasta el momento en que el Senado de la Nación decide no dar lugar a su pliego y rechazarlo, no se puede cuestionar nada de lo que haya hecho. Porque era un juez todos los fallos hasta ahí serían totalmente un juez válidos. es un No juez- serían cuestionables. no son cuestionables, es un juez de la Corte Suprema integrado formalmente en términos constitucionales, digamos, con los déficits correspondientes, pero de un modo lícito. ¿Qué pasa ahora con los fallos posteriores? Porque ahora sí hay una decisión tomada por el Senado. Porque además no ha renunciado. Bien, acá hay una abrumadora, digamos, primera cuestión, tal como lo señalaron ustedes, esto es inédito. Vamos, acá entramos en un terreno en donde no hay práctica, y la práctica constitucional es fundamental a efectos de tratar igual a los iguales y de alumbrar el futuro en términos constitucionales. No hay práctica constitucional. Entonces, tenemos que acudir a otras fuentes de interpretación, y las fuentes de interpretación válidas en este sentido son la doctrina que se ha expresado al respecto, incluso, digamos, hace décadas, está bien, es decir, con total independencia de la coyuntura puntual y de los amores u odios que pudiera despertar la coyuntura actual. El gran maestro del derecho constitucional, Germán Vidal Campos, se expresó muy claramente diciendo, si esta situación aconteciese, el juez quedaría ipso facto en ese momento, de hecho y de derecho, completamente desapoderado de cualquier tipo de facultad a efectos de obrar como magistrado. Ipso facto es en el instante En en el que momento el en que- Senado decidió lo que decidió. En el momento en que el Senado. Es que si esto no fuera así, se rompería con la división de poderes y con la responsabilidad que le cabe al Senado de la Nación. Bueno, existe una posibilidad de interpretar tal como lo hace el Poder Ejecutivo Nacional, diciendo que debe mantenerse el estatus del juez hasta la finalización del periodo ordinario de sesiones del Congreso el día 30 de noviembre de este Así año. es. Ahora, es una interpretación no solo disvaliosa en términos de ese acto complejo que involucra la voluntad del Poder Ejecutivo y la voluntad del Senado de la Nación, sino que además plantea estos riesgos de nulidad en las decisiones, es decir, este conflicto interpretativo respecto de qué pasa con un juez que tiene una fecha de caducidad en cuanto a su mandato, que es brevísima, que no tiene que ver con la muerte o con la renuncia por razones personales, sino con una designación a priori rechazada por el Senado Que de es la uno de Nación. los principios básicos al momento de designar un juez, que no tienen temporalidad en sus funciones. Exactamente. Y allí es donde aparece, digamos, la respuesta que se le demanda a este juez, a García Mansilla, quien deberá seguramente meditar todo el fin de semana. Se habló de un interrogante volcado por García Mansilla al resto de los miembros de la Corte, pero en verdad los restos de los miembros de la Corte, más allá de una opinión o un consejo moral o amistoso, digamos, no hay caso concreto para resolver. Me llamó la atención también la decisión de un juez federal de decirle que no emita ningún fallo. ¿Puede un juez federal, que es un organismo de menor instancia, tomar una decisión sobre un miembro de la Corte? Bueno, primero tendríamos que poner el foco sobre el juez federal. El juez federal es un juez muy identificado políticamente con un sector político que Estamos es el hablando kirchnerismo. de Alejo Ramos Padilla. Exactamente, es decir, es un juez Casi partidario, podemos. casi militante, diría. Bien, Una de las cabezas más visibles de esa agrupación que se denomina Justicia Legítima, ¿no? Exactamente. Entonces, esta es la primera cuestión. Y la segunda cuestión es técnica, pero digamos, expresada de un modo llano, es los jueces tienen un amplísimo poder para resolver cualquier cuestión tratada por la planteada en términos de conflicto jurídico a partir de la interpretación de la Constitución o de las leyes. Pero en verdad hay zonas que están reservadas a la decisión ejecutiva y a la decisión legislativa, o a ambas, como en este caso. En ese caso, esas viejas, o antiguamente llamadas cuestiones políticas no justiciables, que se han reducido a un mínimo, está bien, el grado de control de revisión judicial es enorme, es muy amplio en la Argentina, pero deben ser respetadas, porque de otra manera los jueces sustituyen las decisiones de los otros poderes, y al sustituirlas se arrogan facultades que no tienen. Mi opinión respecto de la acción del juez Ramos Padilla es que ha excedido su jurisdicción y que no es esa la forma de resolver este conflicto. Este conflicto solo se puede resolver a través del planteo de un caso concreto que lleve a una decisión puntual a la autoridad judicial, o bien por la renuncia de García Mansilla. ¿Y qué sucede con la cautelar de Ramos Padilla? Bueno, allí yo diría varias cuestiones. Por un lado, seguramente si García Mansilla, yo creo que hay altas posibilidades de que García Mansilla renuncie a La lógica su dice condición. eso, sí. Entonces eso quedará abstracto y demás. Ahora, si no lo hiciere, seguramente deberá apelar esa decisión, porque García Mansilla es parte en ese proceso,
y en todo caso quedará suspendida, intertanto, sea resuelta en instancia de apelación, ¿verdad? Es decir, no va a tener vigencia, a mi criterio. Lo grave de las circunstancias es que García Mansilla mantenga su posición con todos los interrogantes que quedan abiertos a partir de la nulidad eventual de los fallos. Vamos a ser claros, todo esto pasa por querer hacer las cosas de forma no lógica o no lo que establece el reglamento al momento de designación de la Corte, ¿no? Estos toques a arrebato institucionalmente tienen costos. La práctica constitucional va alumbrando soluciones que son novedosas, pero que de alguna manera responden al espíritu de lo que la Constitución quiso. Hay un debate entre los constitucionalistas, entre aquellos que dicen hay que ceñirse al texto de las facultades literalmente, y aquellos otros que dicen hay que interpretar y en la interpretación hay una integración. Yo creo que es imposible leer la Constitución literalmente sin integrar sus normas desde una perspectiva de continuidad histórica. Estas situaciones lo que nos enseñan en adelante es que no se puede dar toques a arrebato, no se puede tomar una decisión introspectivamente, no se puede evitar la negociación política y pretender imponer un candidato a la Corte Suprema, porque es gravísimo como acto institucional. Es gravísimo como acto institucional. Y me parece que todos aprendemos de este tipo de situaciones. Entonces, este problema tiene una génesis negativa, como es la decisión de designar 2 ministros de la Corte por un decreto. Más allá de que la facultad puede existir, lo cual también es debatible, ¿no? Esto, y que se agrava, está bien, porque la designación se operó 3 días antes del inicio de las sesiones ordinarias del Congreso. Así es. Sí, había que esperar 3 días. Había que esperar 3 días para que el Congreso pudiera... y a su vez hay otra circunstancia también que es agravante, que es que los jueces avanzaron, digamos, como en el caso de García Mansilla, en la posibilidad de jurar. Lijo no juró porque tenía que renunciar a su cargo. Pero si hubiese ratificado aquello que resolvió la Cámara Federal de Apelaciones en lo penal y la Corte hubiese estado a lo resuelto por la Cámara y a esa licencia que se le otorgó, Lijo hubiera jurado como juez de la Corte y estaríamos hablando de la misma situación de García Mansilla hoy. Entonces, efectivamente, pero insisto, lo relevante y lo positivo de un evento, digamos, que es negativo en términos coyunturales, lo relevante es que deja una enseñanza muy concreta para futuros casos, es decir, para futuras situaciones en las que un presidente quiere designar a sus jueces por decreto. Y la otra enseñanza es que, felizmente, aún a pesar del estrépito que esto ha generado, las instituciones de la Constitución funcionaron. Funcionan y funcionan para esto, para el control de DNU en favor o en contra. Es decir, hay un movimiento político representativo que está radicalmente unido a la idea de democracia en el Congreso de la Nación, que está vivo. Bueno, dicen que, según lo que dice en este momento Diario Clarín, que hay una fuerte presión por parte de los funcionarios del gobierno de La Libertad Avanza hacia García Mansilla para que no renuncie, para que se quede en el cargo. Yo no creo que él no renuncie, coincido con vos, porque también está en juego mucho de su prestigio. Eso agravaría el problema personal y un ruido adicional desde lo institucional innecesario. No solo esto, sino que además es un juez que nace sin poder. Es decir, Claro. ¿cómo se para frente a sus colegas? ¿Cómo se para frente a sus secretarios? ¿Cómo se para frente al ¿Y Poder qué pasa Judicial con en los general, un fallos juez que emitidos? tiene una fecha de ¿Qué vencimiento? pasa con los fallos emitidos en función de su participación? Allí van a Puede venir- generar una inseguridad jurídica tremenda. Y pensemos en los fallos más relevantes. O sea, la Corte tiene a resolver para aceptar o rechazar el recurso de queja de Cristina Fernández de Kirchner frente a la condena convalidada por la Cámara de Casación en un tercer momento procesal. Va a ser el caso más Está relevante que tenga que ¿Qué va a resolver la hacer? Corte. Digamos, la Corte tiene que rechazar ese recurso. ¿Cómo se va a expedir? Claro. ¿Qué va a ocurrir después? Ese va a ser el argumento central a efectos de que Cristina Fernández pueda acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Está bien decir, este juez no me puede juzgar. Es decir, es una situación de gravedad institucional muy significativa. Es cierto que para La Libertad Avanza significaría un triunfo a medias, mantenerlo, intentar otra cuestión, pero me parece que es tiempo de recoger, salvo que exista como en este libro, ¿no?, reciente, ¿no?, cierta ingeniería para crear caos, digamos, salvo que ese sea el propósito, la prudencia indica que el juez debería renunciar y debería apartar. Poco sentido tiene generar más caos al que ya existe, ¿no? Absolutamente. Oscar, como siempre, muchísimas gracias. Un ustedes. placer tenerte acá en el programa nuevamente. Muchas Un gracias. placer para mí. Muchas gracias a ustedes. Oscar Cuadros estuvo con nosotros. Quédese porque en un ratito vamos a estar hablando con Mirna Moral. 2 temas queremos hablar con ella y los 2 son de gravedad. Uno,
la gente va a optar o no por este horario corrido, por un horario partido en materia de comercio. Y el segundo, ¿qué está pasando con las obras sociales sindicales? Es cierto que muchas de ellas, y principalmente quienes prestan servicios a los monotributistas, están atravesando una fuerte crisis económica y financiera.